El nombre de Omar García Harfuch no ha dejado de sonar en los medios de comunicación con motivo de su aspiración a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Omar ha sido selectivo en las entrevistas que toma, tratando de evitar las preguntas incómodas que se remontan a su trayectoria. Quiero decir que en este espacio, en el Octágono, lo hemos invitado en varias ocasiones para escucharlo. Nos ha dicho que sí, pero nunca ha venido. Por lo visto no ha querido hablar como ni con nosotros ni con otros periodistas críticos de izquierda. Las dudas y sospechas que rodean al aspirante a jefe de gobierno han sido ampliamente investigadas por la periodista Anabel Hernández, a quien hoy le agradezco que nos acompañe en este espacio. Anabel, te agradezco una vez más estar aquí y te hago la primera pregunta. Con trabajo de archivo has demostrado que desde el momento que Harfuch ingresó a la policía ya había irregularidades. Para entrar recurrió a Genaro García Luna a través de cartas, de palancas, incluso para ascender. No se condujo por los medios habituales, administrativos, de recursos humanos. Y además señalas tú que sus ascensos en la policía han sido inusuales porque digamos que en el marco de 4 años escaló posiciones que regularmente tomarían hasta 16 años. ¿De dónde crees, Anabel, que proviene ese trato privilegiado que tuvo Omar García Harfuch dentro de la Policía Federal? Bueno, hay que decir, recordar al auditorio, Hernán, que lo que yo he afirmado sobre el señor García Harfuch no es una cuestión, por supuesto, ni personal, ni de ninguna otra índole de esa naturaleza. Yo llevo investigando al cártel de narcopolicías que encabezaba Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño y otra parte de la cofradía desde el 2008. Yo llevo investigando profundamente a esta organización criminal de policías y toda la estela de crímenes y de corrupción que han dejado a su paso. Recordemos que yo en su momento, cuando estaba García Luna en el poder y Cárdenas Palomino, mencioné absolutamente en su momento los nexos que tenían con el cártel de Sinaloa. Así que esta investigación que he hecho sobre Omar García Harfuch está dentro de este contexto, Claro. de esta investigación de corto, mediano y largo plazo, porque mientras esta estructura de policías corruptos estén inseridos, estén todavía activos en diferentes estructuras de las policías, debo decir que Omar García Harfuch no es el único, también es señalado de miembros de esa cofradía criminal dentro de la Fiscalía General de la República e incluso en otras policías, incluso estatales, secretarios de policía estatal. Entonces, en ese contexto es que yo he hecho la investigación sobre Omar García Harfuch y debo decir que tengo documentos, o sea, estamos hablando de que esto es solo uno de los tomos que tengo que hablan de su actividad, de sus acciones como policía, porque aquí no estamos hablando solo de decir, bueno, fue simplemente un integrante del grupo de García Luna, de Cárdenas Palomino. Él entra a la Policía Federal en 2008 con apenas la preparatoria terminada, no tenía la universidad, y esto lo dice el expediente que tiene en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal sobre él, no lo digo yo, lo dice el expediente. No tenía realmente el perfil ni siquiera profesional para poder entrar, nunca pasó por una academia de policías, nunca ha pasado por una academia de policías, el señor nunca ha pisado tal cosa en su vida. Y además estamos hablando de que es una persona que durante ese tiempo de 2008 a 2012 que estuvo dentro de este grupo muy cercano a Cárdenas Palomino y por ende a García Luna, porque Cárdenas Palomino, de acuerdo al juicio que se llevó a cabo en Nueva York, era parte de la estructura criminal de García Luna, estaba García Luna y lo dibujaron claramente en un pizarrón ante el jurado, está la estructura criminal encabezada por García Luna y en un segundo plano Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Y después viene una serie de otros funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que Omar García Harfuch era una de las personas más cercanas a Luis Cárdenas Palomino. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque he entrevistado a más de una decena de personas que lo vieron con sus propios ojos
cómo era tan cercano, inseparable de Cárdenas Palomino, en los años en que Cárdenas Palomino iba a las casas de Arturo Beltrán Leiva a recibir sobornos. Bueno, además de eso, está el tema de que Omar García Harfuch reprobó todos sus exámenes de control de confianza. En México, mientras esa sea la ley obliga a cada policía que existe en México, sea mando o sea un elemento X, que tiene que cumplir una serie de exámenes de control de Sí. confianza, y Omar García Harfuch reprobó todos. Déjame ir a eso. Reprobó, nos dices tú en otras investigaciones y otras entrevistas, 3 exámenes, el de 2009 y 2 en 2011. Ahora, en una entrevista reciente para El País, que me imagino que ya habrás tenido oportunidad de ver, Anabel, Omar No, no lo he dice, visto. he pasado mis exámenes una y otra vez por muchísimos años y muchas veces en mi carrera. Y dice, no hay evidencia de los exámenes. Yo Bueno, desconozco totalmente esos documentos que se han hecho públicos. Esos documentos, dice, son totalmente confidenciales. Si yo hubiera reprobado un examen de control de confianza, no podría ser secretario. ¿Qué opinas de esta declaración del ex secretario de Seguridad, Anabel? Porque tú has exhibido esos exámenes. están los documentos, digo, aquí estamos hablando de esta mitomanía, porque no se puede decir Mitomanía. de otra manera, mitomanía, que es característica esencial de este cártel de narcopolicías. La mitomanía ha sido la esencia de la carrera policíaca de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Si estamos hablando ¿Y que Omar este también, Anabel? es un cachorro, un alumno que se educó en esa escuela, es evidente que él piensa que puede repetir estas mentiras cuando están aquí los documentos firmados por su puño y letra. O sea, no solo está el expediente que está aquí de la Unidad de Asuntos Internos, que está aquí el número del expediente, está aquí el número del expediente, lo he publicado ya con Carmen Aristegui, no sé si se alcanza a ver, están los sellos, las firmas, pero además está su propia firma y está su propia consentimiento de que estaba de acuerdo en que se le hiciera esos exámenes de control de confianza. Toda esta información está aquí, está en el mismo expediente. Anabel, si Estamos tú nos los hablando que haces este señor, pues llegar, nosotros evidentemente podemos está, por ejemplo, mostrarlos. aquí hay una hoja, por ejemplo. Dice, la evolución poligráfica ha terminado, por lo que nos interesa conocer su opinión sobre el tipo de evaluación en la que acaba de participar y el trato que recibió por parte del poligrafista. Esto es un documento firmado el 16 de marzo de abril, el 16 de abril de 2012 a las 21:15 horas. Es uno de los documentos que constan en el examen de control de confianza que reprobó. En su caligrafía, el señor Omar García Harfuch, que está aquí su firma, dice, el trato es muy profesional. Es decir, no es que le hayan hecho trampa en el examen de control de confianza, no es que lo hayan querido acosar para que él dijera una cosa que no quería decir, no. Él dice aquí, el trato es muy profesional. A las 21:15 del 16 de abril del 2012. Los documentos existen y es muy grave que alguien que pretende ser jefe de la Ciudad de México pretenda pensar que solo por su verbo, solo por sus palabras, pueda mentir de esta forma a la ciudadanía. Ya diría yo que eso es ya muy grave, un agravante más en su turbia carrera policíaca. Y uno de los asuntos en los que sale mal evaluado es cuando le preguntan si tienen nexos con el crimen organizado, ¿es correcto? Es correcto, y si me das permiso, dame un segundo porque te puedo conseguir exactamente el documento que está aquí, donde pues le empiezan a preguntar, el examen de control de confianza, tiene que saberlo la ciudadanía, desde hace muchos años se aprobó una ley donde, dada la alta corrupción que existe en los cuerpos policíacos de México a nivel federal y a nivel local, se exige que al menos un filtro indispensable que deben de estar cumpliendo los policías es
los exámenes de control de confianza, que tiene que ver con el polígrafo, es decir, el llamado detector de mentiras, tiene que ver con un examen psicológico, tiene que ver con un examen patrimonial y tiene que ver con un examen toxicológico. Respecto al examen psicológico, aquí el examen el examen que le aplicaron determina que el señor García Harfuch tiene un IQ por debajo del promedio, que no es capaz de actuar, o sea, y el IQ promedio es bastante bajo. No lo estoy diciendo yo ni lo digo con ironía. Lo dice aquí el examen de control de confianza. Su IQ no le da, es bajo. Y además estamos hablando de que dicen, lo critican por no poder actuar en situaciones de estrés, por tomar decisiones equivocadas, por hacer cateos arbitrarios, por abusos de autoridad, por arrestar a personas y después entregarlas muchas horas después de lo que permite la ley y la Constitución, etcétera, etcétera. Y además, sí, en el polígrafo, que es uno de los exámenes, no reprobó un examen, reprobó toda la evaluación y dicen, no es apto para ser policía, pero efectivamente en uno de estos exámenes de polígrafo le preguntan sobre si tiene contactos con el crimen organizado, sobre si ha consumido drogas y de acuerdo al expediente dice pues que ha manifestado reacciones, porque el polígrafo finalmente lo que mide es reacciones, pulsaciones, etcétera, etcétera, que manifiestan mentira en su respuesta. Bueno, si Omar García Harfuch aceptara una entrevista, tal vez podría aclararnos todo esto. El espacio, Si te este da la espacio, desde entrevista, luego, hacemos un trato, Hernán. sí. Si tú me dices, Anabel, ya va a venir la entrevista, yo con mucho gusto te mando parte de este expediente, porque ahí está Vale. su firma, está las fechas, está su firma, está todo esto. Él no puede decir que esto no existe. Ahí La ciudadanía están en debe tus saber que manos esto los existe. documentos que él dice que no existen. Ahora, otro de los grandes cuestionamientos, Anabel, hacia Omar García Harfuch, que tú has puesto sobre la mesa, es su participación en el caso Ayotzinapa. Como lo has investigado, él mismo, en una hoja sin número, ni oficio, ni sellos oficiales, ordenó su traslado. En ese entonces él estaba como encargado de la Policía Federal en Guerrero, a Michoacán, a apoyar las tareas de la gendarmería. Y de ahí yo te pregunto, ¿a qué atribuyes que Omar se haya autoordenado, porque eso es lo que parece, moverse a Michoacán un par de semanas o días, no sé exactamente, antes de lo ocurrido a los estudiantes? ¿Qué implica y por qué levanta sospechas este traslado de Omar a Michoacán en esos días? A ver, antes que nada, creo que es importante que la ciudadanía sepa que Omar García Harfuch nunca, nunca dejó de ser el coordinador estatal de la Policía Federal de Guerrero, Ajá. ni antes, ni durante, ni varios meses después de que ocurrieron los hechos de Iguala. ¿Esto qué significa? Él tenía la cadena de mando. Él, independientemente así hubiera sido comisionado a Washington, como los documentos que él mismo firma de nuevo, él mismo los firma. Aquí dice Omar García Harfuch, un documento del 24 de octubre de 2014, Coordinación Estatal Guerrero. Él todavía seguía firmando en calidad de esto. Aunque estuviera Eh, en Michoacán en esos días, él firmaba. aunque estuviera, que en realidad no, como los documentos que él firmó son posfechados, es muy difícil poder intuir realmente qué fue lo que hizo o no hizo esos días. Lo que es cierto es que él era jefe de la Coordinación Estatal de Guerrero. Él tenía responsabilidad sobre los policías federales de la estación de Iguala que participaron en la desaparición, en el ataque y desaparición contra los estudiantes. Él era el jefe de estos policías corruptos que negociaban y hacían acuerdos con la delincuencia organizada en Guerrero y en Iguala. Él es corresponsable en materia al menos de mando. El problema es que hasta este momento
En el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues fue protegido por razones obvias, y más que por razones obvias, porque era para encubrir a todo el ejército de la Policía Federal, porque el cuñado, el pariente político de Luis Cárdenas Palomino, amigo íntimo, mentor de Omar García Harfuch, era nada más y nada menos Humberto Castillejos, el consejero jurídico de la presidencia de la República. Por eso podemos entender cómo Omar García Harfuch, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, número uno, nunca fue expulsado de la Policía Federal, aunque tenía que ser expulsado en 2012, aunque la Unidad de Asuntos Internos lo pidió, porque Cárdenas Palomino protegió. Después nos preguntaríamos, ¿y cómo es posible que si ya Cárdenas Palomino y Genaro García habían salido del gobierno, el señor Harfuch siguió teniendo una carrera ascendente? Pues porque estaba ahí el cuñado, el pariente político de Luis Cárdenas Palomino en la presidencia de la República, que apuntalaba a los miembros de aquel grupo, dijéramos, de policías corruptos. Y bueno, en ese momento, Omar García Harfuch era un tomador de decisiones en Iguala. Anabel, tú documentaste una cosa que es muy inquietante, que es el hecho de que Omar García Harfuch, cuando se traslada a Michoacán, él nombra a su propio sustituto, que es José Antonio Cabrera. No, no es que lo nombre otro, lo nombra él mismo, lo cual es muy raro. Y también digamos que otro subordinado suyo, José Antonio Dorantes, que entiendo que ha sido consignado ya por el tema Yotzinapa, lo mantuvo al tanto de lo que estaba ocurriendo el 26 y 27 de septiembre de 2014. Esto, digamos, nos muestra que Harfuch, pues, efectivamente estuvo al tanto de los acontecimientos a pesar de no estar físicamente en Michoacán. Ayúdanos a entender qué otras implicaciones conllevan estas evidencias. Bueno, aquí está, por ejemplo, un documento firmado por Luis Antonio Dorantes Macías. Además, debo decir que son documentos que obtuve a través de la Ley Federal de Transparencia, ¿eh? Estos documentos de Dorantes Macías los obtuve durante mis investigaciones del caso Ayotzinapa. Está firmado Iguala Guerrero, 26 de septiembre de 2014, el día que desaparecieron que fueron atacados, desaparecieron los estudiantes. Y está dirigido al comisario Omar Hamid García Harfuch, coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Es decir, repito, independientemente de dónde hubiera estado Omar García Harfuch, él seguía teniendo el mando y siguió recibiendo, incluso el 26 de septiembre, información de Luis Antonio Dorantes, que es el responsable de la base de operaciones de Iguala. ¿Esto qué significa? De acuerdo a otros jefes policíacos, para entender yo un poco, bueno, ¿y cómo funciona esto? Que usted se fue a Quintana Roo, o se fue a Acapulco, o está de vacaciones. ¿Qué es lo que ocurre con un jefe policíaco cuando ocurre una situación como la de Iguala? Y lo que me informan es que en la cadena de mando, forzosamente, así esté de vacaciones, se le tiene que informar al jefe superior de los hechos que acontecen. Y así fue informado Omar García Harfuch, pues, de lo que ocurría ahí en Iguala. Y en ese sentido, Anabel, te pregunto, es evidente que Omar García Harfuch sabe mucho más de lo que ha dicho. Llama mucho la atención, por ejemplo, que su declaración ministerial tiene 4 o 5 páginas apenas. ¿Cómo es posible que alguien que estaba en un puesto así y que nos puede dar mucha información sobre lo que pasó antes, después de los acontecimientos en Iguala y quizás también durante, apenas haga una declaración de apenas 4 o 5 páginas, la cual además toda la primera parte pues sabemos que son las generales, que no trae mucha sustancia, pues? Yo repito que en aquel momento, cuando Omar García Harfuch fue interrogado, estaba toda la operación de encubrimiento de lo que había ocurrido realmente esa noche. O sea, Estaba fue toda una mera la operación de formalidad. encubrimiento por parte de la PGR, así que hacerle este interrogatorio realmente, que no eran preguntas incómodas, ¿no? Nadie le pregunta, por ejemplo, ¿y usted no sabía que sus policías que estaban bajo sus órdenes estaban involucrados con el crimen organizado? Como hoy Y lo señor sabemos, García ¿no? Harfuch,
¿Por qué su nombre aparece en la agenda de Sidronio Casarrubias y por qué aparece ahí su teléfono? ¿Cuál es su relación con Sidronio Casarrubias, que era, según el gobierno, el líder del cártel de los Guerreros Unidos? Son preguntas que nunca se le formularon sobre hechos documentados, porque no solo Omar García Harfuch era el coordinador estatal de la Policía Federal, no solo estuvo informado sobre lo que ocurrió esa noche, no solo debió haber conocido toda la red de corrupción, porque estamos hablando, no nos hagamos tontos, la red de corrupción que existía en la Policía Federal, en Iguala y en Guerrero, no nació en un día. Son sistemas, son actuaciones, son situaciones que se gestan a lo largo de varios años. O el señor Omar García Harfuch, de verdad, su IQ es muy limitado, como decía su examen de control de confianza, y entonces no está ni siquiera capacitado ni para ser policía, ni para ser jefe de gobierno, o está mintiendo. Ahí no hay de otra. Ahora, O su Anabel, IQ es muy limitado, y en todo caso que se excuse y diga, no puedo, no entiendo mi entorno, no conozco la realidad que vivo. Imaginémoslo, una persona así que se le escapa que toda la Policía Federal en Iguala está involucrada con el crimen organizado, dijéramos en buena lid, ¿no? Queriendo darle el beneficio de la duda, pues que se excuse, porque una persona que se le escapa una cosa así no tendría ninguna capacidad para nada. Sabemos que no es así. Sabemos que su nombre estaba en la agenda de Sidronio Casarrubias, así ¿qué que no más se le sabemos? escapó. ¿Qué Lo más sabemos porque están los sabemos? expedientes de la PGR. Sí. ¿Qué más sabemos del involucramiento de Omar García Harfuch con Guerreros Unidos? Por ejemplo, las conversaciones de la DEA, donde están los chats de los Guerreros Unidos, ¿dan cuenta, por ejemplo, de que ellos hablaran de Omar, del papel que tenía Omar García Harfuch? ¿O qué otros elementos hay para saber qué tipo de vinculación tenía Omar, si es que la tenía, con integrantes de Guerreros Unidos? Mira, me parece que es justamente esa parte que falta justamente por explorar, así como falta por explorar la responsabilidad de altos mandos militares en lo que pasó esa noche y en el encubrimiento, falta explorar el tema de Omar García Harfuch. Lo que yo tengo de las grabaciones, que son varios cientos, más de 1,500 fojas de las transcripciones de estas famosas llamadas interceptadas por la DEA en Chicago, es que este grupo criminal, Sidonio Casarrubias y sus hermanos, están hablando de un Omarcito. No especifican si es Omar García Harfuch o quién es, pero hablan de un Omarcito que les da protección, pero que les pide mucho dinero. Así que estamos hablando que ese Omarcito, por fuerza, debía ser un funcionario público. Pero repito, Hay un tal vez Omar, pero es estas el líder de cosas. los rojos. Evidentemente no se refieren a ese Omar. No, evidentemente no, pues si están hablando que le tienen que dar dinero y que que no tiene llenadera, son parte de las frases que se dicen que Omarcito no tiene llenadera porque les pide, les pide, les pide. Pero yo creo que estas son parte de las cosas que por desgracia, como muy seguido ocurre en México, podrán dilucidarse y entenderse mejor en Estados Unidos. No olvidemos que Adán Casarrubias, uno de los supuestos líderes del cártel de Sinaloa, de Guerreros Unidos, fue extraditado en 2022 a Estados Unidos. Imagino que el señor Adán querrá hacer acuerdos, porque allá los acuerdos se hacen cuando las personas ofrecen información valiosa sobre todo cadenas de mando, ¿no? ¿Quién más arriba estaba protegiendo a la organización criminal, con quién más arriba estaban conectados? Así que es posible que por allá pueda haber algunas sorpresas. Habría que investigarlo con más lupa. Anabel, algunas de las pruebas que se han presentado, una, por ejemplo, es una acusación directa de un testigo que dice que Harfuch recibió un pago mensual de $200,000 por parte de Guerreros Unidos. Otro es el hecho de que en la agenda de Sidronio, como tú ya mencionabas, estaba el número de Harfuch. Digamos, el policía tiende a desestimar estas declaraciones, y me refiero a Omar García Harfuch, tiende a desestimarlas por el hecho de que vienen de los propios criminales.
¿Tú qué piensas de eso? ¿Es válido esquivar acusaciones solo porque provienen de delincuentes? ¿Se pueden descartar? Bueno, lo que es la agenda de Sidronio es una agenda, es un papel, es prueba física, no es un testimonio. Claro, No es que Sidronio haya dicho, es que el nombre de Harfuch estaba en mi agenda. No, cuando lo detienen, está agarran su su agenda. agenda y ven, ojean, el teléfono de García Harfuch. Yo no creo que, yo no tengo el teléfono de García Harfuch, no sé si tú o el radio escucha que nos está escuchando. No creo que cualquiera pudiera tener el teléfono del coordinador de la policía Bueno, yo sí estatal en tengo el Guerrero. teléfono y me Pero deja en visto cuando le mando mensajes, Anabel. Pero no, pues bueno, yo no tengo el teléfono, pero bueno, no sé qué tantos narcotraficantes puedan tenerlo, ¿no? Pero pero sí bueno, es tú me algo decías que llama la narcotraficantes. atención, aunque quizás no Sin duda sea una alguna, porque prueba además, tan repito, es una contundente. prueba física, es una prueba física, no es un dicho, número uno. Y número dos, estamos volviendo un poco a este esquema del cártel de narcopolicías que te pido por favor que no pierdas de vista. Esta persona se formó ahí, apenas había terminado la preparatoria, trabajaba en una inmobiliaria de su mamá, María Sorté. No era bueno para muchas cosas, pues para no decir otras cosas, no tenía otros talentos, que pudiera ser un empresario, que pudiera ir a la academia de policía, era un hombre muy limitado. Entonces, su educación policíaca, dado que no pasó por la academia ni por otro tipo de formaciones en ese momento, su formación policíaca está regida por un personaje tan siniestro como Luis Cárdenas Palomino, que hoy está en prisión y es coacusado de García Luna en Estados Unidos. La formación de estas personas es justamente eso. Cuando yo en 2010 publiqué Los Señores del Narco y revelé que Genaro García Luna estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, y cuando después comienzan a haber testimonios de narcotraficantes que así lo señalan, y cuando después estos narcotraficantes ya extraditados a Estados Unidos lo ratifican y van y testifican, pues quién quieres que te diga que el funcionario es corrupto? ¿Su mamá? ¿Su hermana? sus, no, te lo va a decir quien le pagó, a quien le consta. Claro. Entonces, pues eso ya lo dejo yo al criterio de la ciudadanía, pues de García Luna lo negaba y lo negaba. Era de este discurso, es que Luis Cárdenas Palomino, lo dicen porque yo los detuve, los dicen porque son criminales. Bueno, entre criminales se entienden mejor. Claro. Anabel, por último, ¿qué piensas de que un personaje como Omar García Harfuch hoy aspire a ser jefe de gobierno? ¿Y qué sientes cuando escuchas decirlo, por ejemplo, que él quiere que los más radicales de izquierda abracen a la policía y al ejército, como lo hizo en la entrevista que dio al diario El País el fin de semana pasado? Pues bueno, yo objetivamente hablando, después de tantos años de investigar a esta cofradía de policías corruptos, diría que es muy preocupante que una persona con este negro historial, con tantos cadáveres en el closet, como se podría decir en el largo periodístico, se atreva siquiera a aspirar a una posición ahí. Pero peor aún, que un partido que se dice de transformación, un partido cuyo presidente de la República ha atacado constantemente, al menos en saliva, a Genaro García Luna y a su grupo criminal, hoy esté él abrazando a uno de los cachorros de este grupo y lo quiera llevar, lo proponga de su anuencia para que pueda aspirar a la candidatura de gobierno a la Ciudad de México. Esto nos tendría que llamar a una reflexión profunda, Pues sí. que es una reflexión, si me lo permites, que trato de hacer en el libro de las señoras del narco, el último libro que he escrito. El sistema criminal en México. ¿Por qué, al menos en este siglo, por qué han pasado tantos partidos políticos? PAN, PRI, Morena, ¿por qué sigue intacto? ¿Por qué el país sigue en llamas? ¿Por qué puede existir aún el cártel de Sinaloa y los Chapitos y los Mayos y los García Harfuch? ¿Por qué? Porque estos integrantes
siguen inamovibles, porque muchos de los operadores, cómplices, solapadores de este sistema criminal siguen inamovibles. Ahora se le pide a la gente que vote por una de estas fichas de ese sistema criminal. Me parece realmente una perversidad. Claro. Anabel Hernández, como siempre, muchas gracias por estar en el octágono. Gracias.